Mis hermanos, el Señor los continúe bendiciendo. Qué privilegio estar aquí en este momento pudiendo compartir un precioso mensaje de la palabra de Dios. La verdad, exponer la palabra de Dios es algo demasiado grande, demasiado amplio, que por eso es importante que cada día ahondemos en ella, cada día podamos conocerla más. Y vamos a ver algo preciosísimo, algo impactante para nuestras vidas y por eso vamos a orar, vamos a pedir al Espíritu Santo que hable a nuestros corazones, que nos llene con su palabra, que podamos entender y comprender cuál es la voluntad de Dios para nosotros y que a la luz de estos versos, de esta palabra, podamos entender cuál es su voluntad y qué es lo que el Señor desea y qué es lo que el Señor espera de nosotros a través de su palabra. Por eso vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias en este momento, en este tiempo, Señor, porque nos das el privilegio de hablar contigo, Señor, pero también de escuchar tu voz, Señor, de escuchar tu palabra, Señor, de poder entender y comprender, Señor Jesús, aquella palabra, Señor, que ha trascendido generaciones, Señor, que ha trascendido, Padre Celestial, año tras año, culturas, regiones, lugares, Padre Celestial. Esta palabra poderosa que trae vida, Señor Jesús. Hoy te pedimos que nos hables, Señor. Háblanos, ilumina nuestro entendimiento, Señor, y permite que podamos ser hacedores de tu palabra, Señor. Que podamos vivir, Señor, para hacer tu palabra, para que nuestras vidas sean un reflejo de tu imagen, de tu amor, de tu gracia, a través de vivir y aplicar tu palabra cada día de nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, para comenzar, quiero hacerles esta pregunta, y quiero que de verdad la podamos responder, y dice así: para ti, ¿qué es la Biblia? Entonces piensa por un momento, para mí, ¿qué es la Biblia? De pronto, si hay alguien a tu lado, si estás con tu familiar, puedes decirle: oye, ¿para ti qué es la Biblia? Y respondámonos, digan: no, para mí la Biblia es esto, para mí la Biblia es esto, para mí la Biblia puede ser también esto, ¿cierto? Entonces definámonos un momento, ¿qué es la Biblia para mí? Para cada uno de nosotros, ¿qué es la Biblia? ¿Listo? Muy bien. Yo tengo aquí unos breves descripciones de qué es la Biblia, de lo que muchas personas dicen. La Biblia es la palabra de Dios, muy bien. La Biblia es el libro de vida. La Biblia es un libro que hay que leer. La Biblia es un libro de sabiduría. La Biblia es un libro de religión, ¿cierto? Muchas personas, de pronto tu definición o su definición está dentro de alguna de estas descripciones, ¿cierto? O quizá tenemos otro punto de vista de la Biblia. Pero vamos a ver algo tremendo. Y voy a tratar de describir en este corto tiempo algo muy mínimo, muy pequeño, de la magnitud tan impresionante que es la palabra de Dios, que es la Biblia. Muy bien. Entonces, para comenzar, la Biblia es más que un libro y la Biblia es más de lo que tú y yo podemos llegar a pensar. La Biblia es mucho más. No podemos catalogar la Biblia tan solamente como un libro de historias, un libro de sabiduría, un libro de conocimiento, un libro de ciencia, ¿cierto? O todo esto, simplemente eso. ¿Será que la Biblia es tan solo eso? La palabra de Dios ha sido establecida para siempre. Vea lo que la palabra de Dios dice de ella misma. Mateo capítulo 24, verso 35, dice así: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La Biblia, como todos lo sabemos, es la palabra de Dios. A través de la Biblia es como nosotros nos comunicamos con Dios, o como Dios se comunica con nosotros. La palabra de Dios es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para instruirnos. En la palabra de Dios está descrito y escrito todo lo que el Señor dejó para que nosotros le conozcamos a Él, ¿sí? Y ahora, esta palabra dice
que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Esto quiere decir que es establecida una vez y para siempre. La palabra es para siempre. Y nada ni nadie podrá acabarla, nada ni nadie podrá exterminarla, porque ha habido tantos intentos de acabar con la palabra de Dios, pero todos han sido fracasados. También la palabra de Dios en Salmos capítulo 119, verso 152 dice así: hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Que para siempre los has establecido. La palabra de Dios, sus testimonios, su verdad, Dios la estableció para siempre. Nunca tendrá fin la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad, es justicia para nuestras vidas. Amén. Y quiero, a modo de introducción, leerles algo que encontré que me parece súper impactante, súper importante, donde se describe un poquitico de qué es la palabra de Dios. Perdón un momento. Y dice así: la Biblia, la Santa Escritura, la palabra inspirada en Dios, es el libro que por su importancia ha sido reconocido como el más grande de todos los tiempos. El libro reconocido como el más grande de todos los tiempos, debido a su antigüedad, a su difusión universal, al número de idiomas al que se ha traducido, a su gran valor literario e importancia trascendental para toda la humanidad. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Esto quiere decir que es el libro más grande de toda la historia, que no ha habido ni habrá ningún libro igual a la palabra de Dios. Vean lo que sigue diciendo: es independiente de todos los libros, no imita ningún libro, se mantiene por sus propios méritos, dando crédito a su único autor, nuestro Padre Celestial. ¿Cierto? Se distingue por haber sobrevivido a controversias más violentas que ningún otro libro, ¿cierto? Ha sido el objeto de odio de muchos enemigos. El canon bíblico lo comprenden o lo componen 66 libros desde el Génesis hasta el Apocalipsis o Revelación. 39 de los 66 que constituyen las Sagradas Escrituras, es decir, las 3/4 partes, forman la escritura hebrea, que en un principio se escribieron en dicho idioma, a excepción de pequeñas porciones que se escribieron en arameo, hebreo y arameo. La última parte de la Biblia se conoce como la escritura griega cristiana, así designada porque los 27 libros que la componen se escribieron en griego. Asimismo, se halla subdividida en capítulos y versículos. La versión Reina Valera, además de sus 66 libros, está constituida por 1189 capítulos y 31.102 versículos. Esto es una descripción a grandes rasgos de qué es la palabra de Dios. Hoy vamos a aprender algo muy mínimo, porque si tú quieres saber qué es la palabra de Dios, tienes que leerla y leerla y leerla, porque tú puedes leer un versículo y cuando después de un mes, 2 meses, un tiempo adelante lo vuelves a leer, wow, entiendes algo diferente, algo más profundo. Por eso lo que yo voy a compartir, lo que estoy compartiendo, es algo muy breve, algo muy pequeño de la magnitud que es la palabra de Dios, la Biblia. Amén. La Biblia fue escrita durante un periodo de 16 siglos, tremendo, por unos 40 hombres de diversos antecedentes. Asimismo, están consideradas como uno de los escritos más antiguos y fidedignos que existe. Dada la gran importancia histórica y literaria, la Biblia es por excelencia el libro de mayor distribución y venta en toda la historia. ¿No le parece tremendo esto?
Porque es que ningún otro libro se puede comparar a la preciosa palabra de nuestro Padre Celestial. Ningún otro libro ha alcanzado el mayor número de ventas como la palabra de Dios. ¿Será algo importante o no será algo importante la palabra de Dios? ¿Será trascendental o no será trascendental la palabra de Dios? Según la edición de 1988, el libro de récord mundial Guinness, ha sido la de mayor venta y distribución. Se calcula que entre 1815 y 1975 se imprimieron 2.500 millones de ejemplares de la Biblia. ¡Wow! ¡Qué bendición! Palabra de Dios para 2.500 millones de personas. Ningún libro en la historia se acerca a la Biblia en cifra de distribución. Además, ningún otro libro se ha traducido en tantos idiomas diferentes. Ni Crónicas de nada, ni Harry Potter de nada, ni ningún otro libro que sea reconocido por nuestra nación, por diferentes naciones, ha sido traducido en tantos idiomas como la preciosa y poderosa palabra de Dios. ¿Te parece que la palabra de Dios es importante o no es importante? ¿Te parece que la palabra de Dios es trascendental o no es trascendental? Estas cifras son ¡wow! La palabra de Dios rompe todos los límites, todas las barreras, tremendo. Dice así: se ha traducido entera en partes a más de 2.000 idiomas. Imagínese usted. La Sociedad Bíblica Americana informa que ahora el 98% de la población de la tierra tiene acceso a la preciosa palabra de Dios, lo cual no pasa con absolutamente ningún otro libro. La palabra de Dios, poder, vida, la palabra de Dios, tremendo. Ahora, quiero que hagamos algo tremendo. Es que la Biblia ha enfrentado muchos desafíos aún desde el comienzo de su escritura, desde su existencia hasta hoy, hasta los días en los que estamos viviendo, ¿cierto? A través de la historia muchos han tratado de destruir la Biblia, pero todos estos intentos, como lo decíamos ahorita, han fracasado totalmente. Han sido fracasados porque la palabra de Dios, como lo leíamos Mateo 24, capítulo 24, 35, mis palabras no pasarán. Salmo 119, 152, para siempre las has establecido. La palabra de Dios, aunque el ser humano esté empecinado en derribar, en quitar, en romper, en desarraigar la palabra de Dios, ¿cierto? En destruirla, serán intentos fracasados. Quiero que vayamos a la palabra de Dios, a Jeremías capítulo 36. Jeremías capítulo 36, vamos a leer desde el verso 20 hasta el 32. Y aquí en esta palabra relata cómo en cierta medida comenzó la persecución a la palabra de Dios. Dice así, Jeremías capítulo 36, verso 20 al 32. Dice así: y entraron donde estaba el rey, el atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama, secretario, y contaron a oídos del rey todas estas palabras. Y envió el rey a Jehudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario, y leyó en él Jehudí a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Verso 22. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes 9, y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escribas. Tremendo, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escribas y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego en el brasero que había, ¿cierto? Sobre el fuego que en el brasero había.
Podemos ver cómo encontraron y extrayeron del lugar santo, ¿cierto? Del atrio. Extrayeron estos rollos porque antes se escribía la palabra de Dios en pergaminos, en paperos, ¿cierto? En muchos materiales antiguos, y en este entonces eran rollos. Y comenzó a leerlo, y lo que leyó este varón era que venía condenación para el rey. Y por eso el rey, pues aunque estaba haciendo las cosas mal, se indignó su corazón y rasgó este rollo y lo echó, y se consumió totalmente el rollo, la palabra de Dios. Pero ¿qué pasó después? Verso 24. Y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Pero vean lo que pasó el verso 27. Y vino palabra de Jehová a Jeremías después que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruch había escrito de boca de Jeremías, diciendo: vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Tremendo. Nuestro Padre Celestial nuevamente le dijo: toma el rollo, yo nuevamente te voy a dar la revelación, te voy a mostrar lo que debes escribir. Escribe todas las palabras primeras que estaban escritas en el rollo. Y vea lo que dice el verso 32. Y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruch, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá. Y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. Tremendo, porque todo intento que el ser humano hace para destruir la palabra no es más que pérdida de tiempo, pérdida de esfuerzo. Es sudor gastado, ¿cierto? Esfuerzos o aún dinero invertido, porque hay gente que invierte dineros por montones para acabar con la palabra de Dios. Hay gente que invierte en ejércitos para que opriman el pueblo cristiano y les roben, les quiten y quemen la palabra de Dios. Pero todo esto es en vano, porque la palabra de Dios nunca pasará. La palabra de Dios es establecida para siempre. También quiero hablarles un poquito de algunos intentos o algunos intentos de destrucción de la palabra, o algunas frases que dijeron algunas personas reconocidas acerca de la palabra de Dios. En el año 330, el emperador romano Diocleciano promulgó un edicto que les prohibía a los cristianos adorar a Dios y les ordenaba quemar sus escrituras. Tremendo, ¿cierto? El enemigo poniendo en el corazón del hombre la maldad. Como la palabra de Dios no va con la maldad, como la palabra de Dios juzga la maldad así de frente, no le da pena, no le da nada, la juzga así de frente como es, entonces la gente no le gusta. O a veces cuando nos vemos confrontados con la palabra de Dios no nos gusta, ¿cierto? Que Dios nos ayude a siempre recibir la palabra de Dios humildemente. Pero cuando no, hay gente que se llena de orgullo y quiere destruir la palabra de Dios, como este emperador romano. También adelantándonos unos bastantes años adelante, durante la Revolución Francesa, Voltaire predijo que el cristianismo iba a ser borrado de la existencia y se iba a convertir en historia. Borrado de la existencia y se iba a convertir en historia. Pero fue su teoría la que quedó desacreditada. Tremendo, ¿no? Porque Voltaire murió hace unos 200 años, pero la Biblia está todavía y siempre estará entre nosotros. Todo aquel que declaró una palabra en contra de una palabra en contra de la Biblia, de la palabra de Dios, ha quedado en vergüenza, porque jamás pasará la palabra de Dios, porque es poder de Dios, ¿cierto? Es el evangelio mismo. La filosofía o el filósofo Hume estimó que la cristiandad desaparecería en cuestión de 20 años. Pero en la misma sala donde Hume exhaló su último suspiro,
En Edimburgo tuvo lugar más tarde una sesión de la Sociedad Bíblica. Allí, en su mismo lugar donde él murió, donde él vivía, se construyó y se levantó una preciosa sociedad bíblica. Tremendo, ¿no? Tremendo como tantas personas han querido destruir, han dado sus veredictos, aún personas quizá muy ilustres, muy entendidas en algunos temas, han querido destruir la palabra de Dios y desacreditarla, pero tristemente han quedado desacreditados ellos, ¿cierto? También Payne, el notable agnóstico, predijo que en 5 años no habría nadie que fuera capaz de encontrar una Biblia en todos los Estados Unidos. Actualmente millones de hogares y casi en cada habitación de hotel tienen una Biblia. Bueno, pues ahora en la actualidad tristemente se ha visto que muchos reyes o muchos presidentes de esta nación se han ido en contra de la palabra de Dios. Antes estaba en los colegios, la han excluido, mas sin embargo la palabra de Dios sigue viva. Amén. La persecución de la iglesia en China es algo que se vive hoy en día bastante fuerte. Las iglesias y cruces destruidas, Biblias quemadas, propiedades confiscadas, creyentes obligados a renunciar a su fe, religiosos o seguidores del Señor encarcelados o desaparecidos por el Partido Comunista, ¿cierto? Que es como el ejército y la policía de China, oficialista y ateo. Todo esto han hecho, pero la palabra de Dios sigue viva allí en esta nación, y no podemos imaginarnos de verdad tremendo avivamiento que Dios ha traído a esta preciosa nación, porque aun siendo oprimidos siguen la verdad de la palabra de Dios. Y esto es tremendo, mis hermanos, porque muchas personas han intentado destruir la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no tiene fin. La palabra de Dios es más que un libro de religión, es más que un libro que nos toca leer, porque si no la leemos pues nos va mal, ¿cierto? La Biblia es más de lo que nosotros podemos llegar a pensar. La sabiduría de la palabra excede todo conocimiento. El amor de Dios impreso en letras es la palabra de Dios, ¿cierto? Ahora, ¿será que es aplicable la palabra de Dios o la Biblia en estos tiempos? ¿Será que un libro tan antiguo y de una cultura definida tiene aplicación hoy, en nuestros días, en las diferentes culturas, en las diferentes naciones? ¿Será que sí o será que no? ¿O simplemente esa palabra aplica para los judíos, y lo que Jesucristo hizo y lo que Jesucristo enseñó y todo lo que la palabra de Dios dice aplica para ellos y bien para ellos, ¿cierto? ¿Será que sí o será que no? Dice así: ¿cómo pueden enseñanzas tan antiguas tener alguna relevancia en el siglo XXI, ¿cierto? ¿Cómo pueden tener alguna relevancia? ¿Cómo puede ser esto? ¿Será que es relevante o no? Ahora, los tiempos bíblicos eran extremadamente diferentes a los que vivimos en el mundo actual. Las condiciones de vida, de movilidad de la gente han cambiado radicalmente a través de los tiempos. Sin embargo, por encima de la diferencia de época, por encima de la diferencia geográfica, por encima de la diferencia cultural, por encima de las condiciones de vida, hoy podemos aplicar la palabra de Dios y ver cómo esta palabra transforma vidas, ver cómo esta palabra trae esperanza, ver cómo esta palabra levanta, ver cómo esta palabra reconstruye, ver cómo esta palabra sana, ver cómo esta palabra hace cosas tan impresionantes en nuestros días. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, y así las personas crean o no crean en la palabra de Dios, ella es viva y es eficaz. La palabra de Dios no existe o no depende si alguien cree en ella.
Ella por sí misma ha sido establecida por Dios. Y así no crean en la palabra de Dios es verdad. Y la palabra de Dios se ha cumplido y se cumplirá por siempre y para siempre. Vean lo que la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 4, verso 12. Hebreos capítulo 4, verso 12 dice así: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra en el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. La palabra de Dios. Es la palabra de Dios la luz que ilumina. Es la palabra de Dios la que nos escudriña y muestra lo terribles y lo pecadores que somos cada uno de nosotros. Es la palabra de Dios por medio de la cual somos juzgados y somos muertos, pero también somos resucitados juntamente con Cristo. Por eso no podemos seguir pensando que la palabra de Dios es tan solamente un libro, que la palabra de Dios es tan solamente religión, que la palabra de Dios es algo tan básico que ni siquiera entendemos. La palabra de Dios es mucho más. La Biblia enseña principios cristianos, éticos, morales, de relaciones interpersonales, ¿cierto? Entre hombres, entre mujeres, entre hombres y mujeres. La naturaleza de las relaciones humanas no cambian con el tiempo. Tristemente se ha visto un defecto de las relaciones humanas ahora, donde se unen inadecuadamente, pero Dios ha establecido unos principios básicos y claros para cada uno de nosotros como hombres, para cada uno de ustedes como mujeres, todos hombres como padres, esposos, madres como esposas e hijas, hijos, hermanos, siervos, trabajadores. Ha sido establecido por la palabra de Dios, y aquello que el Señor hace tantos años dijo, y aquello que Dios usó a Pablo, a Pedro, a Juan, a todos aquellos que escribieron el Nuevo Testamento y también los que escribieron el Antiguo Testamento, hoy en día es útil para cada uno de nosotros. Vea lo que la palabra de Dios dice en Romanos 15, 4. Dice así: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Es en la palabra de Dios que tenemos una nueva esperanza. Pero todo esto fue escrito para todos aquellos que vivimos hoy y que podemos escuchar la palabra de Dios. Todos aquellos principios de familia, principios de trabajo, principios de economía, principios de santidad, principios de pureza, principios de relaciones, principios de comunión, principios de conducta, principios de ética, principios de moral. Todo lo que la palabra de Dios dice es aplicable hoy en día. Y damos la gloria a Dios. También quiero que veamos algo muy importante, y es que la palabra de Dios en Isaías 25, capítulo 25, verso 1, dice así: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Todo lo que el Señor dijo aún desde la antigüedad, desde el Génesis, desde el principio de los tiempos del hombre, son para enseñanza, ¿cierto? A nosotros. Son verdad y firmeza para nuestras vidas. Por eso la palabra de Dios no es tan simple como nosotros quizá la hemos catalogado. Por eso la palabra de Dios no debemos ignorarla quizá como ahora, hoy en día la ignoramos. La Biblia y la palabra de Dios tienen una concordancia a través de la historia y a través de la ciencia, puede ser comprobado. Vea lo que la palabra de Dios relata datos científicos que fueron descubiertos muchos años después de haber sido escritos. Dios reveló tantas cosas al hombre, por ejemplo a Job,
algunos que escribieron el Nuevo Testamento, ¿cierto? Que más adelante, a través de la ciencia y la tecnología, se descubrió, la Tierra es redonda, ¿cierto? Cuando ya la palabra de Dios lo decía. Entonces hay una concordancia en lo que dice la palabra de Dios y lo que dice la ciencia. La ciencia no niega la existencia de Dios. Si vamos a lo profundo de la ciencia, vemos y entendemos y comprendemos que todo lo que hay es un diseño tan perfecto que no pudo simplemente evolucionar, sino que ha sido un diseño totalmente pensado, diseñado, algo totalmente planeado. No se da porque sí, no se da de la nada, sino que fue algo diseñado y todo con un propósito. El primer punto es la forma en que está suspendida la Tierra en la galaxia. Todos sabemos que, por la acción de la gravedad, la fuerza universal, ¿cierto? De la gravitación universal permite que los cuerpos de mayor masa atraigan a los cuerpos de menor masa, ¿cierto? Como nosotros estamos aferrados, por decirlo así, a la tierra, o estamos sobre la tierra, nuestros pies sobre la tierra, es porque la tierra en masa es muy muy grande a comparación de la masa que cada uno de nosotros podemos llegar a tener, ¿cierto? Entonces, la acción de la gravedad es que hace lo que el cuerpo de mayor gravedad atrae a los otros. Y asimismo, como nosotros estamos atraídos hacia el centro de la Tierra, los planetas están atraídos hacia el Sol, que es de muy mayor masa a los planetas. Es algo tremendo, ¿cierto? Pero esto lo dice la ciencia. Pero vea lo que decía lo que dice Job capítulo 26, verso 7. Dios cuelga a la tierra sobre la nada. Podemos ver que la Tierra y las galaxias debajo de la Tierra, debajo de nuestro planeta, debajo de todo nuestro sistema solar, hay un sinfín de muchas cosas, pero está en el espacio, está colgando es decir, colgando casi sobre la nada. Mas sin embargo, Dios lo sostiene. Y Dios cada día permite que la Tierra esté en un orden, rotando, con la cercanía perfecta al Sol, con el movimiento necesario para que nosotros como sus hijos podamos vivir. De verdad, el conocimiento y la excelencia de nuestro Padre excede todo conocimiento, ¿cierto? Pero esto fue descubierto mucho más adelante. También la existencia del átomo. Vea lo que dice Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Cierto? Lo que hoy vemos fue hecho de lo que no se veía. Lo que no se veía eran las moléculas, los átomos, algo tan pequeño, que ahora, gracias a Dios, por los microscopios y todo esto se puede observar detalladamente cómo microscópicamente estamos diseñados y tan ordenados para que seamos como somos hoy en día. Y esto, Hebreos 11:3, fue descubierto, fue escrito muchos años antes que se descubriera la existencia del átomo. Voy a ir rápido por cuestiones de tiempo. La redondez de la tierra en Isaías capítulo 40 verso 22 dice: Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra. Antes se pensaba que era plana, pero a través de los viajes que hicieron muchos se descubrió que era redonda. Pero eso ya estaba escrito en el libro profético de Isaías. Esto ya había sido revelado al hombre, ¿cierto? También podemos ver que las leyes de la naturaleza Dios las había establecido. Job 38:33. ¿Has llegado a conocer los estatutos de los cielos? ¿O podrías tú poner autoridad sobre la tierra? También en Job, creo que es en ese mismo capítulo, dice que ¿quién le puso el límite al mar, a las olas? ¿Cierto? Las leyes de la naturaleza, la gravedad y tantas leyes que rigen hoy nuestra naturaleza. El quinto punto, el origen de las aguas y la lluvia, el ciclo hidrológico. Job 36, 27 y 28 dice así: Pues él atrae hacia arriba las gotas de agua, proceso de fotosíntesis, se filtra como lluvia para su neblina a las nubes, de modo que las nubes destilan y gotean sobre la humanidad
abundantemente, ¿cierto? Podemos ver de verdad cómo años atrás ya estaba escrito las leyes y el origen de la lluvia y todos los procesos, muchos de los procesos que hoy se conocen como científicos y descubrimientos como wow, ya estaban en la palabra de Dios. Entonces, tremenda la concordancia que tiene la palabra de Dios. No es un libro de fábula como mucha gente ignorante dice. Tienen que leerlo, vayan a la palabra, vean si esto es fábula o no es fábula, ¿cierto? Capítulo número 6, cordilleras y montañas en el fondo del mar, tremendo. Jonás 2, 5 al 6, me rodearon las aguas hasta el alma, el gran abismo me envolvió, las algas se enredaron en mi cabeza, descendí hasta las raíces de los montes, la tierra con sus cerrojos me ponían cerco para siempre. Pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor, Dios mío. También el punto 7, la materia de la que está compuesta el ser humano. Vea, tremendo. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, del humus, ¿cierto? Sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y ya el último para seguir avanzando, el movimiento de rotación, Lucas 17, 34 al 36, dice así: os digo que en aquella noche, habla del rapto, estarás dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado en una noche. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Eso quiere decir que mientras que hay unos trabajando, hay otros durmiendo. Esto habla de ¿qué? Del día y la noche. Esto habla de la rotación y que mientras unos están durmiendo, otros están levantados. ¿Cierto? El movimiento rotacional de nuestro planeta Tierra ya estaba escrito y descrito en la palabra de Dios. Entonces podemos ver, wow, cómo la palabra de Dios es tan fiel, tan justa y concuerda totalmente con lo que hoy podemos vivir. Ahora también, ¿cuál es la influencia de la Biblia en nuestra sociedad? Y quiero leerles esto. La Biblia influye en culturas alrededor del mundo, en las leyes, el calendario, el idioma, la medicina, la política y hasta la publicidad. De hecho, donde quiera que miremos, ¿cierto? En la Biblia encontramos arquitectos, ingenieros, doctores, encontramos diseñadores, publicistas, comunicadores, emprendedores, pescadores, marineros, comerciantes, jueces, de todo lo que podamos ver. Y podemos ver cómo la palabra de Dios y la promesa del Señor venía, tocaba las vidas y las transformaba, y transformaba el ambiente político, el ambiente artístico, la esfera de la sociedad, todas estas esferas, la familia, todo esto era transformado y es transformado a través de la palabra de Dios. En las artes ha sido una fuente de inspiración para músicos, escultores, pintores. En el gobierno, George Washington expresó: es importante gobernar rectamente al mundo. Sin Dios es imposible, es imposible gobernar rectamente al mundo sin Dios y sin la Biblia, porque es a través de la palabra de Dios que entendemos cuál es la conducta que debemos tener para bendecir y amar a los demás, porque todos en cierta medida pensamos egoístamente, todos somos pecadores, todos dañamos, todos lastimamos, pero solamente a la luz de la palabra conocemos la verdad y somos transformados, ¿cierto? Algunas personas piensan que la Biblia es algo retrógrado, ¿cierto? Que es anticuado, que quita la libertad, tristemente. Muchas personas piensan esto, pero lo que no entienden ellos es que ellos piensan algo anticientífico, porque la palabra de Dios, ya lo hemos comprobado, es algo que va a la par con la ciencia, ¿cierto? Antibiológico, porque ¿cómo va a surgir una sociedad si tristemente se une hombre con hombre y mujer con mujer? ¿De dónde va a haber el precioso proceso de la fecundación? ¿Cierto? Es algo antibiológico, es algo antiético, es algo antisocial, anti todo.
Porque todo aquel que piensa que la palabra de Dios es algo retrógrado, anticuado, que trae cautividad, es porque no conocen la palabra de Dios, es porque no conocen la verdad de nuestro Padre Celestial, es porque no conocen lo que verdaderamente es el amor y catalogan el amor de millones de formas que no es. Tristemente, esto es lo que muchos piensan de la palabra de Dios. Pero yo quiero invitarte a ti y a todos que podamos leer la palabra de Dios y entendamos qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios anhela y cuál es el diseño que tiene Dios para nuestras vidas. ¿Será que realmente podemos dimensionar o hemos dimensionado lo que es la Biblia? ¿Será que anteriormente, no a este mensaje quizás, sino hay algunas personas que ya han ahondado mucho más en la palabra de Dios, pero quizás algunos de nosotros no conocíamos muchos de estos datos verídicos, históricos, científicos, poderosos de la palabra de Dios? ¿Será que realmente dimensionamos lo que es la Biblia? ¿Lo que es la palabra de Dios? ¿Será que realmente hemos llegado a dimensionar lo que es? Porque lo que yo he descrito en este corto tiempo, en este corto mensaje, es algo muy pequeño, muy breve. No me alcanzaría ni siquiera la vida entera para poder describir la preciosísima y poderosísima palabra de nuestro Señor Jesucristo. Quizá lo hemos visto como algo sencillo, algo tan corriente, pero es importante que hoy entendamos la profundidad y escuche muy bien esta palabra, trascendencia de la palabra de Dios para nuestras vidas. Quiero definir muy rápidamente, ya para acercarnos al final, qué es trascendencia. Trascendencia es algo que va más allá del límite, que atraviesa cualquier límite. Y la palabra de Dios tiene que ser trascendente en nuestras vidas porque ha sido trascendente en la historia. En la historia ningún otro libro ha podido sufrir tanta persecución y aún permanecer vivo y adelante y creciente. Porque no simplemente la palabra de Dios se imprimió 2.500 millones de veces y ya, sino es algo que a diario se imprime, se comparte, se lleva y crece la expansión de la palabra de Dios. Ha sido trascendente en la historia. Pero de ti y de mí depende si permitimos que esta palabra tan poderosa que ha trascendido la historia pueda llegar a trascender nuestra vida. Pasar los límites de nuestras imposibilidades. Pasar los límites y romper los límites de nuestro pecado y de nuestra maldad. Transformar nuestra vida aun cuando quizás ya nadie da nada por nosotros. La trascendencia de la palabra, de la preciosa y grandiosa palabra del Señor, atraviesa los límites, va más allá de los límites también de nuestra ignorancia. Y quiero que definamos qué es ignorancia para que no se sienta ofendido. Ignorancia es falta de instrucción o conocimientos. Ignorancia es ignorar o desconocer algo. Es algo que no conocemos. Cuando no conocemos algo, lo ignoramos. Yo desconozco quizá muy bien cómo es el procedimiento de formatear, por ejemplo, un computador. Yo desconozco totalmente eso. Soy ignorante en esos temas. Quizá conozco algunos otros. Pero la palabra de Dios tiene que trascender nuestra vida pasando los límites de nuestra ignorancia. La palabra de Dios no es tan solamente lo que nosotros quizá como predicadores les compartimos a ustedes. Es algo muy pequeño lo que nosotros podemos compartirles. La palabra de Dios es mucho más. La palabra de Dios va muchísimo y infinitamente más allá de lo que tú puedes escuchar. Por eso te invito a que no conozcas la palabra de Dios tan solamente por lo que escuchas, que dicen en las prédicas, sino que tú puedas ir a la palabra de Dios, leerla, escudriñarla cada día, como ella misma dice, que en ella hay sabiduría. La Biblia, la palabra de Dios, ¿qué es? Voy a describir muy rápidamente con unos versos bíblicos ya para finalizar.
¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la palabra de Dios? Y la palabra de Dios es vida eterna para aquellos que no tienen vida. Juan 5:39. La palabra de Dios es salvación para aquellos que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Santiago 1:21. La palabra de Dios es eterna y permanece para siempre. Era desde antes. Juan 1:1, Isaías 48. La palabra de Dios es libertad al cautivo, aquel que está en cautividad, aquel que está esclavo, en el nombre de Jesús y a través de la palabra de Dios es libre. Juan 8:31-32. La palabra de Dios es la luz que ilumina nuestro camino, es el sendero, es quien nos muestra la senda de justicia. Salmos 119:105. La palabra de Dios es el fundamento de nuestras vidas, es la roca sobre la cual podemos cimentarnos y no ser derribados. Mateo 7:24. La palabra de Dios es viva, ella vive por siempre y para siempre, es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es totalmente útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Es totalmente útil para perfeccionarnos y prepararnos para toda buena obra. La palabra de Dios es el alimento para nuestras vidas. Mateo 4:4, Primera de Pedro 2:3. La palabra de Dios es sabiduría para el que no tiene entendimiento, para aquel que no sabe hacer las cosas. Isaías 40, capítulo 40, verso 8. La palabra de Dios limpia y santifica nuestras vidas, nos purifica, nos hace nuevos. Salmo 119:9, Juan 15:3, Juan 17:17. La palabra de Dios es luz y entendimiento para nuestras vidas, para las vidas que andábamos en oscuridad o que quizá algunos andan aún en oscuridad. La palabra de Dios es luz a nuestras vidas, es entendimiento. La palabra de Dios es poderosa para sustentar todo. Hebreos capítulo 1, verso 3. La palabra de Dios es aliento a nuestras vidas, es descanso para todo aquel que viene cansado y está cargado. Romanos 15:4. La palabra es totalmente verdadera y fiable para nuestras vidas. Proverbios 30:5. La palabra de Dios es prosperidad para nuestro camino. Josué 1:8. La palabra de Dios es espada para defender y atacar. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es limpia y limpia nuestras vidas. Salmos 12:6. La palabra de Dios es como miel a nuestro paladar para aquellos que están cansados de probar lo amargo de este mundo. La palabra de Dios es miel a nuestro paladar. Salmos 119:103. La palabra es aquella que dignifica al ser humano que se ha denigrado, al hombre, a la mujer que se ha denigrado tanto. La palabra de Dios dignifica al hombre y a la mujer. Primera de Pedro capítulo 2, verso 9. La palabra de Dios es el valor, que es aquella que da valor tanto al jefe como al trabajador. Efesios 6:7. La palabra de Dios es perdón. La palabra de Dios es amor eterno. La palabra de Dios es esperanza, apoyo, compañía, fortaleza, fe, gozo, paz, paciencia. La palabra de Dios es más de lo que tú y yo podemos imaginar. Es mucho más de lo que tú y yo podemos alcanzar a conocer en toda nuestra vida. La palabra de Dios no es simplemente un libro. La palabra de Dios no es algo pequeño como tú y yo lo hemos visto. La palabra de Dios no es algo sin sentido. La palabra de Dios no es algo que está equivocado. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es todo esto que yo les he descrito rápidamente y es aún muchísimo más. Por eso yo quiero invitarte a que conozcas la palabra de Dios, a que conozcas la palabra de Dios, a que tú personalmente conozcas a Dios a través de su palabra, que conozcas la vida, el perdón, la salvación, la esperanza, la justicia, la fortaleza, todo
a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es más, es mucho más. Y ahora tú y yo debemos entender qué es la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Qué es la Biblia para ti? ¿Qué es la Biblia para mí? ¿Será que seguirá siendo un libro que tenemos en el olvido? ¿Será que seguirá siendo un libro que es expuesto por muchos predicadores y tan solamente eso escucho? Si la palabra ha trascendido tanto, ¿por qué tú y yo no le hemos dado quizá el lugar para que trascienda en nuestras vidas? Dios quiere trascender y pasar todos los límites, romper toda barrera, quitar toda barrera, para que tú puedas conocerlo a Él. Y esto es solamente a través de la luz de la palabra de Dios. Por eso no me puedes decir que la palabra de Dios es algo simple. Por eso no puedes decir que la palabra de Dios es un simple libro. La palabra de Dios es vida para todos aquellos que estábamos muertos. La palabra de Dios es luz para aquellos que estábamos en oscuridad. La palabra de Dios es fortaleza para aquellos que estábamos cansados, o que estamos cansados, o que pasamos por tribulaciones. La palabra de Dios. La palabra de Dios, mis hermanos. Yo quiero que hagamos una oración en este momento. Podamos pedirle perdón al Señor por no haber entendido quizá, o por no haberle dado el valor que la palabra de Dios tiene, y podamos cada uno de nosotros cada día escudriñar la palabra de Dios, entender la palabra de Dios, esforzarnos por estudiarla, porque en ella hay vida, hay salvación, hay redención, fortaleza. Hay todo lo que tú necesitas, todo lo que tú puedes buscar en este mundo, todo lo que el vacío que pueda haber en tu corazón, solo la palabra de Dios. En la palabra de Dios vas a encontrar con qué llenarlo, y solamente a través de Cristo Jesús, de su luz y de su verdad, que es la palabra de Dios. Por eso vamos a orar. Padre, te damos gracias en este tiempo, Señor, porque ha sido tan bueno para nosotros, Señor Jesús. Hemos podido ver algunos argumentos históricos, Señor Jesús, científicos, Señor, de tu palabra, Padre Celestial. Y quizá no conocíamos tanta trascendencia, tanto poder que tenía tu palabra, Señor. Pero hoy te pedimos perdón porque no hemos conocido tu palabra como ella debe ser conocida, Señor. No hemos estudiado tu palabra como ella debe ser estudiada, Señor. Padre, quizá hemos visto tu palabra como un libro de religión, como un libro que toca leer, Señor. Como un libro que no entendemos, y qué pereza, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Y hoy nos hacemos más conscientes a la luz de lo que tu misma palabra dice, Señor. De todo lo que es tu palabra, Señor. De todo lo que hace tu palabra, Señor. De la trascendencia que ha tenido en la historia, en las familias, en las personas, Señor. Transformando, Señor, totalmente las vidas, Señor. A través de tu amor escrito, Señor, o plasmado en letras, Señor Jesús, que es tu palabra, Señor Jesús. Por eso ayúdanos a ser conscientes de tu palabra, a poder aprender tu palabra, entender tu palabra, Señor, estudiarla como debe ser estudiada, Señor, y conocerte como tú quieres ser conocido, Señor, porque tristemente, Señor, hay tantas vidas perdidas, Señor. Tantos pueblos perdidos por falta de conocimiento, porque ven la Biblia como algo erróneo, Señor, porque a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, Señor. Pero es necesario que conozcamos tu verdad pura y santa, que es tu palabra, Señor Jesús. No podríamos conocerte, Señor Jesús, si no fuera a la luz de tu palabra, Señor. Gracias aún por la naturaleza, Señor, que describe y muestra tu misma palabra, Señor, lo que está descrito en ella, Papito Dios.
Por eso llévanos, Señor, a conocerte y a entender el precioso regalo que nos has dado, la preciosa herencia que nos has entregado, y es tu palabra, Señor. Por eso te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a entender, a comprender y a dimensionar un poco, Señor, de lo mucho que es tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y la palabra es el libro de los diseños. Si tú no sabes cómo ser padre, ve a la palabra de Dios. Allí está escrito el diseño para ti como padre, para ti como madre, para ti como esposo, para ti como esposa, para ti como trabajador, para ti como emprendedor, para ti desde lo que tú seas, desde la profesión que seas. Allí está escrito el diseño de Dios para tu vida, para nuestras vidas. Entonces vamos a conocer a nuestro Señor a través de algo tan poderoso que ha trascendido, y permitamos que trascienda ahora en nuestras vidas. Mis hermanos y amigos, Dios les continúe bendiciendo. Chao, chao. Pensaron